Hola a todos, en este vídeo tutorial voy a explicar cómo realizar de principio a fin esta funda de cuero. Antes de nada quiero deciros que este es mi primer vídeo comentado, por lo tanto perdonadme si me trabo en algunas palabras o frases o me hago muy pesado en algunas explicaciones. Espero con el tiempo ir mejorando y hacer mejores vídeos. Quiero explicar también a quién va dirigido este vídeo. Yo no soy ningún experto en esto de hacer fundas, yo simplemente hago fundas para mis cuchillos o fundas que me encargan y trato de hacerlo lo mejor que puedo. Para la elaboración de esta funda va a hacer falta una serie de herramientas que tal vez todo el mundo no tenga. Entonces este vídeo va a ir dirigido a aquella gente, a aquellos principiantes que quieran aprender a hacer fundas comprándose una serie de herramientas, o también a aquella gente que ya haga fundas y quiera mejorar sus fundas con los consejos que voy a dar y la forma de hacer yo la funda. En general, a cualquiera que le pueda servir lo que voy a mostrar en el vídeo. Voy a pasar a mostrar ahora el cuchillo y decir qué tipo de funda vamos a realizar. El cuchillo es uno de mis modelos camperos, con una hoja un poco más corta, con un acabado satinado fino, y el mango es de ébano blanco. El tipo de funda que he escogido para este cuchillo es una funda tipo nórdica, o como comúnmente llamamos aquí, de tipo calcetín, donde el cuchillo va sujeto por la presión de la funda, por fricción. Veis que cuesta un poco de meter y sacar. El cuchillo está muy firme, no se nos va a caer. Al ser un cuchillo de tipo bushcraft, pues esto es primordial, que no perdamos el cuchillo. Veis que la funda llega prácticamente al final del mango, por lo tanto le he puesto esta rabiza para poder sacarlo y meterlo mejor. La funda la he realizado en cuero marrón oscuro y le he teñido los cantos, y tiene el hilo también de color negro, que creo que queda un contraste bastante elegante. A continuación voy a pasar a explicaros una serie de herramientas y productos que vamos a utilizar en la realización de esta funda. Pues bien, estos son los materiales y herramientas que vamos a utilizar para la fabricación de nuestra funda. Lo primero de todo, vamos a utilizar un buen cuero de calidad, de unos 3 o 4 milímetros de grosor. Yo gasto este cuero que viene ya, esto es un retal, viene ya tintado, es un cuero marrón oscuro, y es un cuero de bastante calidad, es grueso, y también como material vamos a utilizar un hilo encerado, en este caso para esta funda un hilo encerado de color negro. Voy a decir ahora las herramientas que vamos a utilizar. Algunas herramientas básicas para el trabajo de piel. Como ya os he dicho en la introducción, este vídeo está orientado a la gente que ya hace fundas y quiere mejorar, o para los principiantes que quieren comprarse alguna herramienta y empezar a hacer fundas. Lo primero que tenemos aquí es un desbravador, es una cuchilla para rebajar el cuero. No me voy a explayar mucho en la explicación de cada herramienta, porque durante el vídeo os lo voy a explicar más detalladamente. Después aquí tenemos una herramienta para hacer surcos al aire, otra herramienta para hacer surcos con guía por los bordes, una rueda para marcar los puntos donde va a ir la costura, un punzón y la herramienta para matar los cantos, que usaremos para matar los cantos y después redondear todos los bordes. También vamos a usar un buen cúter, un cúter robusto. Unos alicates pueden hacer falta para estirar cuando estamos cosiendo, porque hay algunos puntos que cuestan un poco más, entonces los estiramos con los alicates. También algún tipo de tijeras para cortar los hilos, un mechero, ya veremos más tarde para qué, un poco de lija de grano grueso,
y unas cuantas pinzas de estas de presión para cuando peguemos la funda. También vamos a usar algunos productos para la piel y yo recomiendo el uso de guantes de látex para la aplicación de los productos porque pueden mancharnos y el pegamento pues puede quedar mucho pringue. Entonces voy a enseñar un poco los productos que he usado. Tinte marrón para el interior de la funda y después varios productos para proteger la funda contra el agua y otros elementos. Tancote, que lo uso en el interior de la funda y crea una película que lo que hace es lo que he dicho, protege del agua y crea un acabado bastante suave. Y después voy a usar Edge Coat, que se gasta para los cantos, para que queden bien suaves, y voy a usar este de color negro para que me queden los cantos negros en esta funda. Y por último también vamos a utilizar un acondicionador para la piel, para dar ya el último pulido a la funda. Estas herramientas no es necesario que uséis las mismas, porque podéis usar otro tipo de herramientas si no las tenéis, o por ejemplo la lija, yo uso la lijadora de banda, que lo hago las cosas más rápidas, o los productos no tienen por qué ser los mismos. Voy a mostrar alguna otra herramienta que se me ha olvidado mencionar, que también es importante. Vamos a usar una especie de palo para pulir los cantos. Este tipo de herramientas las venden en las tiendas especializadas para piel. Son distintas que esta es casera, y podéis hacerlo también con algún tipo de hueso o algo duro. También usaremos una pequeña regla metálica para hacer algunos cortes. Y por último, un poco de cinta de carrocero o celo, lo que queráis, y cinta de doble cara para mantener sujetas algunas partes en algunos momentos del vídeo. Dicho esto y he explicado los materiales, vamos con la explicación de la funda. Bueno, pues vamos a empezar con la plantilla que ya tengo yo aquí hecha. La plantilla consiste en una hoja cuadriculada que está doblada por la mitad. Entonces, para hacerla es muy sencillo. Ponemos una línea en mitad de la hoja, ponemos el cuchillo un poco separado de la línea y trazamos una línea en todo lo que es el contorno del cuchillo, un poco separado, unos 5 milímetros. Y después trazamos otra línea ya con el diseño que queramos de la funda, a unos 2 centímetros del anterior. Aquí veis que le he hecho unas curvas. Esto es el diseño, podéis hacer la recta o el diseño que queráis. Entonces, una vez, porque dibujamos la mitad solo, una vez dibujada esta mitad, la doblamos y sacamos la otra mitad. Aquí ya veis que le he puesto un trozo más largo con la trebilla. Vale. Y aquí tengo también lo que es la costilla de la funda. Y ahora vamos a pasar a transferir la plantilla al cuero. Vale, pues una vez hecha la plantilla vamos a pasar a transferirla al trozo de cuero. Aquí tengo un trozo de cuero precortado y vamos a dibujarlo en el trozo. Como veis he puesto papel debajo porque no quiero que se me raye la cara buena del cuero. Entonces voy a coger la plantilla y la voy a pegar aquí con unos trocitos de cinta, que podéis usar cinta o lo que queráis. Vale, pues ya estamos aquí de vuelta. Lo que voy a hacer ahora es dibujar todo el contorno de la funda aquí en el cuero. Voy a utilizar un lápiz normal y le voy a redondear un poco la punta para no marcar mucho el cuero. Entonces voy a empezar por aquí y a marcar
todo el contorno. Los trozos que tienen celo pues los repasaremos después. Es importante la parte de arriba, lo que son estas dos curvas, y la trebilla, marcarlas muy precisas, porque después esto da igual, sí que le podemos dar un poco más y después se rebaja, pero esto se va a quedar ya como lo cortemos. Vale, pues vamos ahora a cortar el cuero. Como veis, he marcado la línea en boli para que se vea un poco mejor en la cámara. Entonces vamos a seguir las líneas cortando. Bueno, como veis, aquí tenemos la pieza cortada. Veis también que he cortado la costilla. Y como veis aquí, he marcado unas líneas. Y esto va a ser para hacerle unos surcos con esta herramienta que he mostrado antes. Para que doble mejor la funda. Entonces, lo que voy a hacer es coger una regla. Y con la herramienta de hacer surcos voy a quitar. Le voy a dar 2 o 3 pasadas según como mire de profundidad. Y esto ayudará bastante a que la funda quede bien doblada. Vale, pues ya tenemos los surcos hechos y ahora lo que haremos es mojar un poco la parte de dentro para doblar la funda y que quede con la forma ya del cuchillo. Como veis, ya he mojado la funda y lo que voy a hacer es doblarla y que quede en el sitio, y voy a ir apretándole por el lado para que coja la curva. Hacemos así un poco y ya una vez que veamos que tiene la forma correcta, lo vamos a dejar secar. Bueno, como veis, ya he mojado la funda y lo que voy a hacer va a ser doblarla de esta manera, que me coincidan los pliegues, y voy a ir con la mano apretándole un poco el lomo para que vaya cogiendo la funda. Lo que voy a hacer ahora va a ser con unas pinzas sujetar la funda para que coja la forma y dejarlo con las pinzas hasta que seque. Voy a poner estos trozos de cuero con las pinzas para que no se marque mucho el cuero. Bueno, pues ahora, antes de continuar, lo que voy a hacer es tintar el interior de marrón para que quede un poco más oscuro, porque la piel esta pues viene muy clarita por dentro. Voy a usar una de estas esponjitas, pero en casa podéis usar un trapo o un papel. Ahora lo que voy a hacer es dejar secar y darle otra capa más. Bueno, ahora que ya tenemos seco el tinte, voy a usar este producto que he enseñado antes, Tancote, que lo que va a hacer es crear una película que va a proteger el cuero contra la humedad. Lo voy a aplicar también con una de estas esponjitas, pero ya os digo que lo podéis poner con un trapo igualmente, simplemente es más cómodo. Le voy a aplicar un par de capas y voy a dejar secar entre cada una. Esto sí que lo vamos a aplicar en todo el interior de la funda. Una vez que veamos que ya está, veamos que ha absorbido todo, lo dejamos secar y aplicamos otra capa. Vale, después de que seque el tancote, lo que voy a hacer son los cantos estos de dentro, ya que, como he dicho antes, una vez cerrada la funda sería mucho más difícil. Voy a usar esta herramienta que es para hacer los bordes. Voy a demostrarlo. Voy a hacer un poco de eso. Vale. Y nada, esto es muy fácil. Se hace por el borde y se va pasando con cuidado.
Si lo hacemos todo de una, pues saldrá más uniforme. Lo que voy a hacer ahora, como a ver si se ve, queda una pequeña rebabita, entonces le voy a dar un poco con lija fina. Esto es lija de 280, creo. Entonces, para quitar esto voy a darle un poco a todo el canto. Vale. Ahora lo que voy a hacer es humedecer un poco el canto con una esponjita de las que usaba antes y con esta herramienta de aquí. Bueno, esta herramienta me la he hecho yo, pero por ahí las venden. Es simplemente un palo de madera que le he hecho yo aquí unos surcos. Entonces con el palo voy frotando el canto y se queda muy suave. Con el agua lo que vamos a hacer es facilitar esto y eliminar todos los pelillos. Y después de esto le voy a aplicar otro producto. En este caso, en esta funda le voy a tintar los cantos de negro, que queda mucho mejor. Es Edge Coat. Y lo que hace es un poco lo mismo que el producto que hemos usado antes para el interior. Protege de la humedad y suaviza los cantos. Vale, tengo aquí un poco de agua y con una de las esponjas, con un poco de agua, le voy a dar a todo el canto que quede húmedo. Y le voy a dar con el palo hasta que me quede bien suave. Y una vez que esté suave, le voy a dar con el producto negro, entonces quedará aún más suave y quedará ya tintado. Vale, como podéis ver, después de un rato dándole con el palo, ha quedado un canto muy suave y brillante. Y después cuando le demos cera quedará aún más brillante. No sé si se podrá ver, pero ha quedado bien redondito. Lo que vamos a hacer a continuación es marcar unos surcos para coser la trebilla a la funda y que quede fijo. Ahora voy a hacer un poco de zoom y os enseño cómo lo hago. Vale, voy a usar las herramientas para hacer surcos. Esta para el borde y después para esta haciendo una línea por aquí. Lo que voy a hacer ahora es utilizar esta otra herramienta que tiene como unos pinchos que va a ser para marcar los puntos. Vale, y una vez marcados con la rueda, sí que los voy a repasar todos con el punzón y ya vamos a pasar al taladro a hacer los agujeros para coserlo. Vale, como veis ya he hecho los agujeros con el taladro y por aquí por detrás le quita un poco la rebabilla con un poco de lija. Y lo que voy a hacer ahora va a ser coger esto aquí con una pinza, de esta manera, viendo que quede recto aquí. Y sujetándolo con la pinza voy a hacer los agujeros en esta parte con el taladro. Vale, una vez hechos los agujeros voy a hacer dentro, igual que he hecho fuera, le voy a hacer el surco para que quede por dentro el hilo al ras y no tropiece con el cuchillo ni se desgaste. Vale. Una vez hecho esto voy a coser la trebilla y como ya os he dicho antes, lo de la costura os lo voy a enseñar un poco más adelante. Voy a coserlo y ahora os enseño cómo queda. Bueno, ya lo he cosido, como veis ha quedado bastante robusto
y la costura ha quedado bastante bien. Lo que voy a hacer ahora es coger el cuchillo. Veis que lo he envuelto para protegerlo un poco, que no se me raye la hoja. Lo vamos a poner dentro y veis que aquí en la costilla he pegado un poco de cinta de doble cara. Lo que vamos a hacer es pegarla a un lado y cerrarla con la cinta de doble cara, y vamos a ir jugando un poco con la posición de la costilla hasta que veamos que quede sujeto el cuchillo. Voy a pegarlo a uno de los lados. Lo ideal es pegarlo en la tapa de delante, porque después podemos hacer un poco de juego con la de detrás para apretarlo más o menos. Entonces la tapa de delante, que es la que se ve, nos aseguramos que queda bien. Lo pego más o menos donde creo que tiene que ir. Lo compruebo. Le he puesto un poco hacia adentro. Voy a sacar un poco. Vuelvo a comprobar. Vale. Así más o menos ya veo que el cuchillo queda bien sujeto. Lo que voy a hacer es pegar la otra parte y volver a comprobarlo. Lo de la cinta de doble cara es simplemente provisional para ver cómo queda, y después ya lo pegaré con pegamento permanente y ya quedará fija. Hacemos así, apretamos y vemos que el cuchillo queda bien sujeto. Lo que voy a hacer ahora es apretarlo un poco con el tornillo de banco para que se quede bien pegado y poder recortarle el sobrante. Vale, pues ya tenemos esto bien sujeto. Deciros que no hace falta que uséis cinta de doble cara, simplemente es un método de juntar las dos piezas temporalmente. Podéis poner también unos puntos de pegamento si queréis, y para después quitarlos. Entonces volvemos a comprobar que el cuchillo entra y sale bien y queda más o menos sujeto. Cuando la cosa se quedará bien, ¿veis? Hay que hacer fuerza. Entonces lo que voy a hacer es con un cúter o una cuchilla de estas, vamos a ir quitándole el exceso de la costilla hasta que quede al ras, y quitarle un poco si queremos hasta donde queramos. Y la parte esta de aquí le cortaremos un pelín más de lo que sobresale, como un par de milímetros, y quedará un poco por dentro de esto, que a mí me gusta cómo queda. Es algo que estoy haciendo ahora y queda más elegante. Entonces lo que voy a hacer va a ser cortar el sobrante con el cúter, y yo como tengo lijadora de banda, esto se puede hacer a mano también, pero con la lijadora lo hago más rápido. Le voy a quitar el sobrante y con la lijadora lo voy a rebajar un poco hasta donde quiera. Bueno, pues ya hemos dejado la funda en su forma final, o casi final, vamos, y bueno, ya veis que el cuchillo queda bastante sujeto. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es quitar la cinta de doble cara o el pegamento, lo que sea, y voy a pegar la costilla al lado de delante. Ahora veréis para qué. Bueno, aquí se me ha olvidado explicaros un paso, pero es muy simple, os lo explico rápidamente. Simplemente he lijado las dos partes de la costilla y la parte interior de la funda, donde va alojada la costilla, con un poco de lija gruesa para que pegue bien el pegamento. Voy a usar cola de contacto normal. Realmente no importa mucho el pegamento que uséis, sirve una cola de contacto, porque lo que va a hacer la fuerza es después la costura. Así que voy a ponerme ahora los guantes para no pringarme. Vale.
voy a poner un poco de pegamento en las dos partes. Vale, ya tengo aquí la costilla pegada y lo que voy a hacer es, protegiendo la parte de fuera, voy a ponerle unas pinzas para sujetarlo y lo voy a dejar secar según las especificaciones del producto, del pegamento, hasta que esté seco. Y ahora lo que vamos a hacer es, os voy a mostrar a la hora de coserlo el procedimiento que tenemos que hacer. Bueno, pues ahora que tenemos ya la costilla pegada en la parte de delante de la funda, os voy a enseñar un truco para que me enseñó mi amigo José de Kerkur Lettercraft. Os voy a poner el enlace a su Facebook por algún lado. Y se trata de que queden los agujeros igual por los dos lados cuando los hagamos con la broca. Lo que voy a hacer primero es hacer el surco para el hilo en los dos lados. Bueno, pues se me ha quedado la cámara sin memoria, pero os voy a contar lo que he hecho. Lo que he hecho ha sido hacer el surco a los dos lados y con la rueda de púas he marcado el lado de delante con los agujeros y con el punzón los he repasado. Y ahora lo que vamos a hacer es, os voy a enseñar en el taladro cómo hago los agujeros. Bueno, pues aquí estoy con el taladro. Como ya os he dicho al inicio, no hace falta que tengáis un taladro de columna como tengo yo. Podéis hacerlo también con un taladro de mano o con un Dremel, por ejemplo. Yo voy a usar una broca de 1,75, que es la que he visto que me funciona mejor. Y he puesto una base con papel para no estropear la funda. Y voy a hacer los taladros con mucho cuidado de meterlos en el sitio. Bueno, pues una vez hechos los agujeros os voy a comentar el truco que os decía antes. Consiste, ahora con un punzón vamos a marcar el primero y el último agujero, y con la rueda vamos a marcar por detrás los puntos, y tienen que coincidirnos el número de puntos de un lado y de otro. Vale, vamos a juntar aquí que coincida y vamos a pasar el punzón con cuidado de sacarlo por el surco que tenemos detrás hecho. Es un poco complicado, pero si vamos con un poco de cuidado lo podemos pasar bien. Hay que hacer un poco de fuerza porque es un cuero gordo. Mira, ya lo he traspasado con el punzón, y lo que voy a hacer es hacer el taladro con la broca. Lo que voy a hacer ahora es poner una aguja en el primer agujero que hemos hecho para que no se nos mueva al hacer el último, para que se mantenga en la misma posición. Y voy a hacer lo mismo que he hecho en el primer agujero. Voy a atravesar y sale por el otro lado. Y voy a hacer lo mismo, el taladro, y le voy a marcar. Vale, ya he hecho el segundo agujero y ahora lo que voy a hacer es marcar con la rueda, como he hecho antes, todos los puntos de la parte de detrás, y contaremos si hay el mismo número de puntos. Si hemos hecho bien la funda, que tenemos las medidas bien y todo hecho bien, nos tendría que dar el mismo número. Bueno, pues ya he contado los agujeros y afortunadamente dan los mismos a los dos lados. Lo que voy a hacer ahora va a ser pegar las dos partes, como he hecho antes con la costilla, teniendo cuidado de alinear los agujeros. A la hora de pegarlos, lo que voy a hacer va a ser ir comprobando con la aguja, una vez lo hayamos unido, ir comprobando con la aguja todos los agujeros que coincidan.
y después de haberlo pegado lo que voy a hacer va a ser repasarlos otra vez con la broca. No lo voy a mostrar en el vídeo porque me queda muy poca memoria en la cámara y no me va a llegar. Entonces os lo explico y bueno, es lo mismo que antes, pegarlo con cuidado de que casen los agujeros y después repasarlos con la broca. Vale, ahora ya hemos hecho los agujeros, hemos comprobado que pasan todos y tenemos la funda ya pegada. Lo que voy a hacer ahora va a ser con un pincelito ponerle un poco de edge coat negro en todo el surco y así va a quedar mucho mejor. Bueno, una vez teñido todo el surco, lo que voy a hacer, esto es un truquito, es repasar todos los agujeros otra vez con la rueda y así el hilo asentará mucho mejor y quedará una costura mucho más bonita por delante y por detrás. Y ahora voy a enseñaros cómo hacer la costura de la funda. Vale, os voy a enseñar ahora cómo medir el hilo para la costura de la funda. Yo lo que hago son medir 10 veces el largo de la funda, más o menos, no tiene que ser tampoco preciso. 1, 2. Lo corto ahora. Y os voy a enseñar otro truco con las agujas para que no se nos salga el hilo cuando lo estamos cosiendo. Lo primero, enhebramos la aguja, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es pasar la aguja, dejar un trozo y pasar la aguja sin que se nos salga el hilo entre el hilo. Tenemos que atravesar el hilo, no sé si lo veis, atravesamos el hilo y lo echamos hacia atrás y estiramos de la punta. Así se nos queda mucho más fuerte y no se nos sale el hilo cuando vayamos a coser la funda. Vale, como veis tengo aquí amarrada la funda en el tornillo de banco con unos cueros para que no se me marque. Yo os recomiendo ponerosla en un sitio fijo porque trabajaréis mucho más cómodos y os será más fácil. Voy a empezar por el final de la funda y voy a empezar por un punto más atrás, por el segundo punto que digamos. Voy a pasar el hilo y voy a poner los dos cabos igual. Vale, y lo que voy a hacer es un cosido cruzado. Entonces ahora me voy a ir al primer punto para así el primer punto será doble y tendrá más fuerza. Entonces paso una aguja por un lado y la otra por el otro lado y estiro de las dos partes. No os preocupéis porque voy a repetir esto para que os quede claro. Pasamos la aguja del mismo lado y la otra del otro lado, cruzadas, con cuidado de no atravesar el hilo. Y si vemos que hemos atravesado el hilo, el otro hilo, el contrario, pues tiramos el punto atrás y lo solucionamos despasando el hilo. ¿Veis? Un punto hacia aquí y la otra aguja hacia el otro lado, estiramos. Tenemos que aplicar fuerza, pero no demasiada fuerza, porque si no nos quedará muy apretado el hilo y podemos llegar hasta incluso a cortar el cuero. Entonces aplicamos una fuerza que veamos que quede firme el punto, pero no demasiada como para romperlo. Voy a cortar aquí y bueno, voy a explicarlo otra vez por si no os ha quedado claro. Cogemos el hilo de un lado, pasamos la aguja por el siguiente punto, cogemos el hilo del otro lado y lo pasamos por el mismo punto. Esto con la práctica veréis que lo haréis bastante rápido. Y estiramos un poco. Voy a cortar como decía y os voy a enseñar ya en el final cómo lo hacemos. Vale, finalmente se me ha acabado la memoria de la cámara, así que voy a grabar las últimas escenas, que quedan un par de pasos solo con el móvil. Supongo que notaréis cambio en la imagen y el sonido, pero bueno, es lo que hay.
Lo que voy a hacer ahora, como veis, tengo ya toda la funda cosida y me faltan las últimas puntadas. Lo que vamos a hacer es, como al principio de la funda, darle una puntada doble. En este caso voy a pasar 2 puntos hacia atrás porque esta es la zona que más sufre de la costura al meter y sacar el cuchillo por aquí. Entonces, una vez llegado al final, como ahora, vamos a pasar 2 puntos hacia atrás. Aquí os recomiendo ayudaros de unos alicates para pasar la aguja porque cuesta bastante más al pasar dos hilos por el mismo agujero. Vale, aquí tenemos ya un punto pasado y voy a pasar solo el siguiente hilo de este punto. Y ahora veréis cómo acabamos la costura, cómo la cerramos, vamos. Vale. Así tendríamos ya la costura acabada. Estiramos bien los 2 hilos y lo que voy a hacer va a ser cortar con unas tijeras, un cúter, lo que queráis, los 2 hilos a unos 3, quemar las puntas y aplastarlas un poco con el dedo. Esto lo que va a hacer es que no tengamos que hacer ningún tipo de nudo, simplemente se hace una bolita que sujeta el hilo en el sitio. Vamos a verlo. Estiramos bien otra vez para asegurar. Quedan las 2 puntitas y con el mechero la acercamos sin tocarlas y se hacen 2 bolitas y con la mano las metemos un poco hacia adentro. Y veis que queda muy limpio, prácticamente no se ve y queda completamente seguro. Lo que vamos a hacer a continuación, como hemos hecho antes, es volver a lijar todo el canto, porque al coserlo y pegarlo pues se nos desplaza un poco la costilla y las 2 partes. Entonces lo vamos a lijar hasta que quede completamente plano. Bueno, ya tenemos aquí la funda cosida y os voy a enseñar un último truco para que la costura quede perfectamente uniforme, que va a ser volver a pasar la rueda por los puntos, por encima. Y así conseguiremos que cada punto se quede en su sitio, bien marcado. Ya veréis cómo queda, ahora lo acercaré a la cámara, lo podréis apreciar. Le voy a dar un par de pasadas para que quede perfecta. Mucho cuidado también de no salirnos, que podemos marcar la funda. Y como veis, los puntos han quedado bastante iguales. Ahí se ha enfocado la cámara. Vale, ahora lo que vamos a hacer es matar los cantos y hacer lo mismo que hemos hecho antes con los bordes. Vamos a mojarlo un poquito, darle hasta que quede perfecto, con varias posiciones, depende de la herramienta que tengáis. Le podéis dar con un hueso, venden herramientas especiales para esto. Y le vamos a ir dando hasta que quede perfecto. El canto este lo voy a teñir también de negro, que va a ir a conjunto con el otro y con el hilo, que bueno, yo creo que queda bastante elegante los cantos teñidos en negro con la funda marrón oscuro. Voy a proceder a matar los cantos y hacer el pulido. Y ya os voy a enseñar la funda casi terminada, a falta de un paso. Vale, pues ya estamos en el último paso. Lo que voy a hacer es darle a toda la funda una buena capa de acondicionador. Podéis usar cualquier producto para acondicionar la piel o grasa de caballo también. Cualquier producto para proteger un poco la piel y que quede brillante como un acabado. Y se lo voy a dar a toda la funda. Voy a darle primero al canto y vais a ver cómo nos ha quedado después de pulirlo, de mucho pulirlo con el palo.
Veis que ha quedado bastante uniforme. Queda bastante bonito y el contraste es bonito. Voy a darle a toda la funda. Le voy a dar un poco así en círculo para que quede uniforme. Y después voy a retirar un poco el exceso con un papel o con un trapo. Ya os voy a poner ahora a continuación unas fotos de la funda ya acabada con el cuchillo. Luego, lo último deciros que si os ha quedado alguna duda o si queréis aportar algo, alguna sugerencia de algo que se podría hacer mejor, me lo dejáis en comentarios y yo lo leeré e intentaré contestaros, y si hace falta pues hago otro vídeo explicando las dudas que tengáis. Y bueno, no olvidéis visitar mis redes sociales, mi Facebook, el Instagram y mi página web. Si buscáis PSG Cuchillos Artesanales en Google os saldrá todo ya. Y bueno, ya os voy a poner unas fotos.